Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, Buenos días. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Me alegra que tú también estés muy bien. Buenos días para todos los que nos escriben ahí por el chat y para los que están presentes. Bueno, podemos ir comenzando con la clase del día de hoy. La clase pasada habíamos quedado mirando algunas formas o técnicas gráficas en las que nosotros podemos reportar nuestros datos o visualizar nuestros datos. Mirábamos que hay dos, las gráficas se dividen en dos dependiendo del tipo, si son variables cualitativas o si son variables cuantitativas. Para las cualitativas vimos que tenemos el diagrama de barras, tanto para una sola variable como para dos. Tenemos también el diagrama de torta y esos son como los esenciales. Para las variables cuantitativas, entonces vimos que teníamos el histograma. Teníamos también este que es el polígono de frecuencias y teníamos también este que es el diagrama de puntos. Son los tres que alcanzamos a mirar la otra vez. Bueno, entonces recordando aquí donde nos quedamos, cada uno de estos diagramas les comentaba yo que es una forma visual de mirar lo que ya hemos aprendido. Entonces, en el histograma miramos cómo podemos de una forma visual poner nuestro diagrama, nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? ¿Cómo podríamos poner nosotros nuestra tabla de frecuencias visualmente? Es el histograma. El polígono de frecuencias para nosotros lo que va a hacer es ayudar como a mirar la tendencia del histograma. O sea que vamos a tomar la marca de clase que viene siendo el, el punto medio de cada uno de los intervalos y vamos a poner pues como hay un punto y vamos a unir cada punto. Así como ustedes ven acá, eso lo que nos ayuda a mirar es como la tendencia. Si todos fueran iguales, tendríamos una línea recta. Si cada vez fuera creciendo, entonces la línea solamente iría en forma ascendente. O al revés, decreciendo, iría como en forma decreciente. Pero, por ejemplo, aquí en el ejemplo del préstamo de las bicicletas, tenemos una variabilidad, ¿cierto? Sube, baja, baja, baja. Entonces ahí podemos ver que entre intervalos no tiene como una consistencia ni una tendencia muy marcada, sino que haya ahí una variabilidad. El polígono de frecuencias nos va a ayudar a mirar eso entonces. Por ejemplo, acá, si estuviéramos graficando la opinión, que si aprueba o desaprueba, nosotros podríamos mirar ahí la tendencia de que si baja o de que si sube con una mayor facilidad. Bueno, el siguiente que vamos a mirar es la ojiva. La ojiva es la que nos va a representar nuestra tabla de frecuencias, pero solamente las frecuencias acumuladas. El histograma nos ayuda a representar la tabla de frecuencias, pero la frecuencia absoluta, relativa, relativa porcentual. En cambio, la ojiva nos va a permitir representar la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada o la frecuencia relativa porcentual acumulada. Tiene dos ejes. En el eje X irían los intervalos y en el eje Y iría cualquiera de las frecuencias acumuladas. En este caso está la frecuencia relativa acumulada. El, el diagrama, como está, tiene por puntos los que teníamos acá. Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. O sea, pues no en la altura, ¿verdad? Pero sí en la posición del eje X. Es decir, nosotros vamos a tener en este caso este punto en la mitad del intervalo. Va a ser nuestra marca de clase. O sea que aquí iría desde 12 hasta 22 aproximadamente, pues como por acá. Esta de aquí es nuestra marca de clase de ese intervalo. Por eso está ahí como en la mitad. Para el siguiente también, entonces de 22 a 32 aproximadamente aquí, de 32 a 42 aproximadamente acá,
y cada puntico está en la mitad, con la marca de clase. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Diríamos muy similar a lo que planteamos en nuestras tablas de frecuencias con las frecuencias acumuladas, en este caso la relativa. El segundo es 0,49. Entonces nosotros diríamos, este de aquí es 0,49. Bueno, entonces diríamos, si multiplicamos esto por 100, que es un poco más sencillo, diríamos, en el 49% de los días, en el 49% de los días, estamos en el ejemplo de los préstamos de las bicicletas, ¿cierto? ¿Cuántas bicicletas se prestaron por día? Entonces sería, en el 49% de los días se prestaron entre 22 y 32 bicicletas. Este de acá, que es como casi el 90%, o como un 89%, también sería. Vamos a suponer que, bueno, no supongamos, vayamos a mirar. Del 42 al 52 hay un 88%, diríamos aquí. En el 88% de los días se prestaron entre... Ay, perdón, no, perdón. Estoy pensando ya. Es la acumulada. Vuelvo, me disculpan, lo siento. Vuelvo, vean. No, como es la acumulada, entonces no es que esté entre el intervalo, sino de ahí hacia abajo. ¿Sí? De ahí hacia abajo. Entonces, otra vez, acá, en el 49% de los días se prestaron menos de 32 bicicletas. Es la acumulada, menos de 32 bicicletas. En el 89% de los días se prestaron menos de 52 bicicletas. Ahí, esto es como por acá, ¿cierto? Entonces es la acumulada. Entonces vuelvo, digo, sería desde el intervalo superior hacia abajo lo que concluiríamos, ¿sí? Por acá entonces es casi el 60%, diríamos, en el 60% de los días se prestaron 42 visitas o menos. Entonces cuéntenme ustedes qué sería, por ejemplo, este de aquí. Este de acá es 90 y va desde 62 hasta 72. ¿Qué podríamos concluir ahí? Profe, ahí sería como que en el 90% de los días se prestaron menos 72 o menos bicicleta. Ujú, exactamente, muy bien. Ujú, muchas gracias. Profe, o sea Listo. que aquí no es hasta 72 sino menos de 72 desde radio. Ujú, Sí. Ah, exactamente. Sería menor, porque como nuestros intervalos son abiertos aquí arriba, entonces no lo incluimos. Siempre es menor estricto. ujú, listo. Listo. Gracias por tu pregunta. Bueno, el siguiente que tenemos es la curva de frecuencias. Si nosotros tomamos nuestros datos y graficamos con ellos un histograma, podríamos tener algo de esta forma. A ese histograma le sacamos su marca de clase, unimos las marcas de clase, vamos a tener el polígono de frecuencias. Si nosotros ese polígono lo suavizamos, nos va a quedar algo que se llama la curva de frecuencias. A través de esta curva nosotros podemos sacar características de nuestros datos. Algunas características es la simetría. Si tiene simetría o no, entonces va a ser asimétrica. Y vamos a mirar según la forma de la altura, también va a tener un significado especial.
Igualmente, si solamente tiene una altura, diríamos que tiene una sola moda, pero si tiene dos alturas, podríamos decir que tiene dos modas. Y así va a ir tomando diferentes nombres nuestras curvas de frecuencias. Entonces vamos a entrar a mirar primero la simetría y el sesgo. Si tenemos nuestra curva de frecuencias y nos da de esta forma, una forma acampanada, de manera que si nosotros trazáramos en la mitad de la curva una raya, nos dejara o visualmente fuera muy parecido lo que hay de esa raya hacia la izquierda que lo que hay de esa raya hacia la derecha. Si esto pasa, entonces decimos que nuestra curva es simétrica, porque deja lo mismo a izquierda que a derecha. Si es simétrica, va a cumplir una característica y es que nuestra media va a ser igual a nuestra mediana y también va a ser igual a la moda. Van a tener valores muy, muy similares. Deberían ser iguales, pero usualmente la simetría no es perfecta. Entonces lo que va a pasar es que sean esos tres valores muy parecidos, muy cercanos. Si no tiene simetría nuestros datos, entonces decimos que la curva es asimétrica. Y puede ser asimétrica de dos maneras. Puede ser asimétrica a izquierda o puede ser asimétrica a derecha. Se le conoce como asimétrica o también uno puede decir tiene un sesgo hacia la izquierda, un sesgo hacia la derecha. Si tiene un sesgo hacia la izquierda, cumple con la característica de que la media es menor que la mediana y a su vez la mediana es menor que la moda. Si tiene el sesgo a la derecha, entonces la moda va a ser menor que la mediana y la mediana va a ser menor que la media. ¿Qué significa que tenga un sesgo? O sea, la simetría se daña como para el lado que uno dice que tiene el sesgo. Si es hacia la izquierda, quiere decir que va a tener una observación que es muy diferente, muy distante a las demás y que tiene poca frecuencia, ¿sí? La mayoría de los datos, como la moda está ahí, quiere decir que es la mayoría de datos, pero hay unos pocos muy diferentes, especialmente pequeños. Por eso es que el sesgo es hacia la izquierda. De igual manera con la derecha. Entonces tendríamos que la mayoría de datos se acumulan, son como, se acumulan a la izquierda, que yo digo que son pequeños, pero en términos de que hay valores más grandes, pero menos frecuentes, hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, por eso es que nos queda la colita larga hacia allá, porque hay un valor más largo o hay varios valores más allá, más grandes, pero con poca frecuencia. Esa es la información que nos podría proporcionar la simetría y el sesgo. Cuando nuestra curva es simétrica, vamos a poder también sacar otra información adicional. Bueno, pero antes de eso, podríamos nosotros concluir visualmente si tiene simetría o no, o podemos ser más precisos a través de este índice de asimetría de Pearson. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a efectuar el siguiente cálculo, que es n el tamaño de la muestra, multiplicado por la sumatoria de todos nuestros datos. Para cada dato lo que haríamos es coger el dato, restarle su promedio, dividirlo entre la desviación estándar y elevar todo eso a la 3. Todo eso de ahí dividirlo entre el tamaño de muestra menos 1 por el tamaño de muestra menos 2. Si nuestra distribución es simétrica, este valor debe darnos 0. Si este valor nos da mayor a 0, decimos que la simetría es positiva. Hay un sesgo a derecha. Y si este valor nos da menor a 0, decimos que la simetría es negativa. O sea que tenemos un sesgo a izquierda. Bueno, como les comentaba, si ya tenemos una curva normal, una curva simétrica, esa curva simétrica nos va a dar, o podemos a través de ella saber su dispersión, a través de qué tan grande o qué tan apuntalada o qué tan pequeña, qué tan achatada es. Tenemos entonces tres versiones de lo que puede ser nuestra curva que llevan por nombre
platicúrtica, si ella es simétrica pero es achatada, esta que ustedes ven acá. Normal, esta que ustedes ven acá. O leptocúrtica, que es que ella es más apuntalada. Este tipo de curvas nos hablan de la distribución de los datos. Como estas curvas son simétricas, entonces aquí va a coincidir la moda, ¿sí? La mayor frecuencia, va a coincidir la moda, va a coincidir la media y va a coincidir la mediana. La dispersión de nuestros datos, especialmente la de la varianza, lo que hace es medir para cada dato su lejanía hacia su valor medio y pues todo eso lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, lo dividimos entre n-1. Pero a grandes rasgos lo que está él tratando como de mirar o observar es qué tan lejano está cada dato de su promedio. En ese sentido, nuestra desviación estándar o nuestra varianza podría verse reflejado aquí en nuestros datos. Si nuestros datos son muy diferentes, entonces nuestra curva va a ser achatada, va a ser platicúrtica. Si lo pensamos en el término del rango, también sería como sencillo de verlo. Desde dónde comienza mi distribución hasta dónde termina mi distribución, el rango es el máximo menos el mínimo. De estas tres, ustedes pueden ver que el que tiene mayor distancia es la platicúrtica. Entonces, asimismo, si esta es X barra, si esta es nuestra media, entonces los datos van a estar más alejados de la media que, por ejemplo, lo que está a la leptocúrtica o a la normal. Entonces ahí diríamos, nuestros datos presentan una mayor dispersión. Para la leptocúrtica, entonces aquí está la media y fíjense que lo máximo que puede ser de diferente o de distante un dato de su media es hasta aquí. O sea que hay menor dispersión, los datos se parecen más. Por eso es más apuntalada, porque tiene una mayor frecuencia en un mismo sector, en un mismo lugar. Los datos se parecen más. Si lo analizamos con el rango, lo mismo. El dato máximo menos el dato mínimo. Ahí tendríamos que es más pequeño. Tenemos la que se llama normal, que más adelante va a ser como la de referencia, de que ni están muy juntos ni están muy separados. Entonces se dicen que los datos están pues como con una dispersión normal. Podemos también terminar como de asegurarnos si lo que pensamos visualmente es verdad con respecto a estas formas, con respecto a la curtosis. Entonces, podríamos nosotros tener la intuición de que es platicúrtica, pero si estamos con duda, podemos despejarnos la duda con el coeficiente de curtosis. Este coeficiente lo calculamos como la diferencia de cada observación menos su promedio, todo eso elevado a la 4 y lo vamos sumando de observación en observación. Esto para cada observación. Dividimos eso entre el número total de datos multiplicado por la varianza al cuadrado o la desviación estándar a la 4. Puede dar tres cosas, tres resultados este coeficiente. Si nos da 3, decimos que la distribución es normal. Si nos da mayor que 3, decimos que es leptocúrtica. Y si nos da menor que 3, decimos que es platicúrtica. Bueno, en nuestra curva de frecuencias también podemos observar la moda en caso de que sea multimodal. Si es simétrica nuestra distribución de curvas o nuestra curva de frecuencias, si es simétrica, solamente hay una moda, ¿m? Que es como un punto máximo, una montaña. Pero podría ser, en otro caso, que hayan dos montañitas, entonces nosotros diríamos, hay dos modas. Si hay tres, ya diríamos, hay tres modas, es trimodal o bimodal. Cuando se presentan este tipo de casos, usualmente lo que sugieren es que dentro de la muestra hay un subgrupo y ese subgrupo se maneja, o sea, o refleja
cosas diferentes. O sea, ¿cómo es cada subgrupo? Entonces, cada subgrupo tiene sus propias como mediciones. Digamos que hiciéramos la altura en hombres y en mujeres. El promedio de altura de los hombres es diferente al promedio de altura de las mujeres. Si nosotros graficáramos la altura, es posible que nos dieran ahí dos modas, diciendo hay dos subgrupos, el de los hombres y de las mujeres. Y las mujeres tienen sus propias estaturas, con sus propias, con su propio valor medio, con su propia dispersión. El de los hombres también tienen otros tipos de estaturas, suelen ser mayores, con su promedio, con su dispersión. Entonces, eso es lo que nos estaría sugiriendo cuando nosotros vemos varias modas, que por dentro hay subgrupos y cada subgrupo tiene su, como su propia distribución interna. Bueno, una regla muy interesante es esta que se llama regla empírica. Si nosotros tenemos nuestro histograma y ese histograma es aproximadamente simétrico, o sea que si lo partiéramos aquí en dos, deja lo mismo a izquierda que a derecha, y además es acampanado, o sea, tiene esta forma, ¿sí? Y es simétrico, se va a cumplir las siguientes propiedades o las siguientes reglas. Vamos a tener que aproximadamente el 68% de los datos se encuentra a una distancia del valor medio, a una desviación estándar del valor medio, ¿sí? Entonces, si esto es simétrico, nuestra media va a coincidir con nuestra moda, o sea, va a estar en la mitad y con la mediana. Entonces, va a estar aquí en la mitad. Tendríamos que si restamos y sumamos una desviación estándar en ese intervalo de aquí hasta acá, van a estar comprendidos el 68% de nuestros datos. Si nosotros sumamos y restamos dos veces la desviación estándar, vamos a tener en ese intervalo de valores el 95% de nuestros datos. Y si sumamos y restamos tres desviaciones estándar de la media, abarcaríamos o comprenderíamos el 99% de nuestros datos. Es una regla muy interesante que más adelante también vamos a retomar. Con esta regla hay que tener cuidado, ¿sí? Porque esta regla es válida para distribuciones que no sean necesariamente acompañadas, pero no si son fuertemente asimétricas, ¿sí? La simetría para esta regla es muy importante. Por ejemplo, si consideramos la distribución del salario mensual en millones de pesos de una muestra de empleados y tenemos que el promedio de salarios de esos empleados fue de 3 millones y la desviación estándar fue de 2,45 millones, gráficamente o visualmente, ese salario mensual tiene esta forma. Fíjense que esta distribución o esta curva de frecuencias, ¿cierto? No es simétrica, no es simétrica. Si trazamos pues acá como en la mitad, no nos queda lo mismo a derecha ni izquierda, para nada. No es simétrica. Si a este tipo de distribuciones o de curvas le aplicamos la regla empírica, puede causarnos errores. Por ejemplo, acá nosotros ya vemos que el promedio es 3, o sea que eso está como por acá. El promedio ahí es 3. Si nosotros le sumamos y le restamos dos veces la desviación estándar, que tenemos que es 2,45, especialmente si se lo restamos, nos quedaría 3 menos 2 por 2,45. Eso nos va a dar un valor negativo, menos 1,9. Pero no existen los salarios negativos.
¿cierto? Entonces no podríamos decir como el 95% de nuestros datos está entre -1,9 y 5,45, ¿no? No tendría sentido, porque no pueden existir salarios negativos. En este caso, hay que tener mucho cuidado en aplicar esa regla empírica. Siempre lo más importante es que sea simétrica, simétrica, más que, mm, sí, listo, sí, que sea simétrico más que sea campana. Listo. Bueno, vamos a entrar a mirar ahora otra gráfica que podemos utilizar para datos cuantitativos. Es el boxplot, o también conocido como diagrama de cajas y bigotes. Este diagrama nos va a ilustrar nuestros cuartiles. En nuestros cuartiles, si ustedes recuerdan, teníamos que, para sacarlos, organizar nuestra muestra de menor a mayor. Asimismo, nuestro boxplot también va a estar organizado de menor a mayor. El boxplot viene en dos presentaciones, en el sentido de que lo podemos trabajar para una sola variable cuantitativa o podemos trabajarlo agrupándolo por otra variable categórica. Si solamente lo hacemos para una sola variable, tenemos como representación general este diagrama que está aquí a la derecha. Vamos a tener solamente en el eje Y los cuartiles, ¿sí? Ya no estamos con las frecuencias ni nada, no, sino los cuartiles. O sea, tendríamos acá nuestras observaciones ordenadas desde el mínimo hasta el máximo y vamos a construir una caja y lo que se denominan unos bigotes, que es lo que sale de la caja. En la caja donde comienza la caja, eso va a ser o va a representar el valor del cuartil 1. Por dentro de la caja hay una raya. Esa raya va a representarnos la mediana. Y arriba de la caja donde finaliza, eso va a ser el cuartil 3. Los bigotes nos ayudan a saber o a determinar si existen valores extremos o valores atípicos en nuestros datos. Los valores extremos o valores atípicos van a ser aquellos que estén más allá, más arriba o más abajo de esos bigotes. Y para construirlos lo vamos a hacer como o va a tener una distancia máxima de 1,5 el rango intercuartil. Ustedes ven que la caja empieza desde el cuartil 1, termina en el cuartil 3. Eso quiere decir que el rango intercuartil es la caja, ¿cierto? La distancia de la caja. ¿Qué tan alta es la caja? Va a ser nuestro rango intercuartil. Entonces, la idea es que esos bigotes no sean 1,5, ese tamaño, el rango intercuartil. Bueno, aquí tendríamos dos valores extremos, uno por debajo que es el mínimo y otro por encima que es el máximo. Nuestro diagrama de boxplot también nos habla de cómo es la distribución de nuestros datos. Es decir, si existe simetría o si es asimétrica a izquierda o a derecha. ¿Cómo podríamos mirarlo? Si nuestros datos son simétricos, nuestro boxplot tiene esta forma. ¿Qué forma? Que la caja y la raya que está por dentro es también simétrica, ¿cierto? A partir de esa raya que está en la mitad, pues de ahí hacia la izquierda, de ahí hacia la derecha, de la caja me deja lo mismo. Y la caja también está centrada en la mitad de los bigotes. O sea, el bigote de la izquierda igual o muy parecido al de la derecha. Tenemos la simetría. Pero si nosotros tenemos sesgo hacia la izquierda, vamos a tener, como ustedes pueden ver, un boxplot en donde tiene una mayor distancia de izquierda hasta la raya del medio, que es la mediana. Y eso se va a traducir diciendo que el cuartil 1 va a estar más alejado del cuartil 2, pero el cuartil 2 va a estar cerca al cuartil 3. Si el sesgo es a derecha, entonces vamos a tener lo contrario.
El sesgo es que hay una observación bien a derecha, poco frecuente, pero muy diferente a las demás. Esa diferencia aquí en el box plot es que del cuantil 2 hacia el cuantil 3 hay mayor distancia. De manera general, entonces tendríamos el cuartil 1 muy parecido, cercano al cuartil 2, pero ambos distantes del cuartil 3. Con cualquiera de estas tres formas del boxplot podríamos definir entonces cómo es la simetría de nuestros datos. Si existe o no existe y hacia qué lado se daña o dejamos de tener simetría, tenemos sesgo. Para mirar cómo construimos el boxplot, vamos a considerar un ejemplo de 15 notas de 15 exámenes. Tenemos aquí, bueno, lo primero es que debemos organizar los datos de menor a mayor. Acá ya están organizados. Nos dicen que el mínimo, lo que menos sacaron este grupo de estudiantes es de 28 y lo que más sacaron fue como calificación 55. Para armar nuestro boxplot necesitamos 5 cosas. Necesitamos saber cuál es el mínimo, cuál es el máximo y los 3 cuartiles. El mínimo y el máximo son sencillos de sacar una vez esté organizada nuestra muestra. Los cuartiles tendríamos que hacerlo con la fórmula de los percentiles, ¿cierto? Entonces, si queremos el cuartil 1, tenemos que calcular la posición. ¿Recuerdan ustedes cómo calculábamos los percentiles? ¿Qué sería esa posición ahí? ¿Cuál posición, profe? ¿El 37? El cuartil 1. Mm. Pero Sí, la ajá, fórmula. ajá, sí. No, no me acuerdo, profe. Ujú. Bueno, entonces recordémoslo por acá. Sí, cuando teníamos los cuartiles, entonces hacíamos la equivalencia de que es el percentil 25. Para allá del percentil 25 teníamos que ir a mirar la posición. La posición era igual a el percentil por el número de datos dividido 100. En este caso, ¿qué sería eso? ¿Qué sería I? ¿Qué sería N? El N Ahí es y sería 15. 37, ¿no, profe? No. Y es el percentil que queremos hallar. 4. Ujú. Entonces, ¿qué iría ahí? ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué sería ahí y qué sería N? 25 y n sería el número de N es datos que hay. 15. Ujú. Exactamente, muy bien. 25 y 15 dividido 100. ¿Eso cuánto nos dará? 3,75. Como ese valor no es entero, entonces nuestro percentil 25 va a ser la observación que esté en parte entera de la posición, parte entera de 3,75 más 1. Esto acá son 2 rayitas. Eso nos quedaría la observación en la posición número 4, cuando está ordenada de menor a mayor. Sería esta la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta. Efectivamente, el primer cuartil o percentil 25 sería 37.
Bueno, así sacaríamos también la mediana y el cuartil 3. Una vez que tenemos identificados estos 5 datos, lo que haríamos es en una recta numérica ubicar estos datos. Entonces tenemos que el 28, que el 37, que el 43, 48, 55. Ya que los tenemos ubicados, entonces armaríamos la caja primero. ¿Dónde comienza la caja? En el cuartil 1. Entonces, donde esté el cuartil 1 ponemos una raya, donde esté el 3 ponemos otra raya, cerramos la caja y donde esté el 2 ponemos una raya por dentro. Ahí ya tenemos la caja. Nos faltan armar nuestros bigotes. Nuestros bigotes van a tener una longitud máxima de 1,5 el rango intercuartil. Hay que hallar el rango intercuartil. Viene dado por definición como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 3 es 48, menos 37 sería 11. Multiplicado por 1,5 nos da 16,5. Entonces, tendríamos que coger tanto para nuestra caja en el extremo inferior, que sería pues el cuartil 1, y el superior, que es el cuartil 3, sumarle y restarle este valor, 16,5. Si le sumamos a 48, 16,5, vamos a tener 64,5. 64,5 da por allá lejos, da muy por acá. ¿Cierto? Pero lo que se suele hacer es no poner la longitud máxima del bigote si el dato máximo está contenido, está antes de esa longitud máxima. Si el dato máximo está después, o sea, es un valor atípico, entonces sí habría que poner la longitud máxima del bigote. Pero en este caso no es así. En este caso, nuestro valor máximo es 55, está contenido dentro de ese 64,5. Entonces lo que se hace es acortar el bigote hasta donde esté el máximo. Queda entonces hasta ahí. Y lo mismo pasa para el otro lado. Si nosotros a 37 le quitamos 16,5, va a dar un valor más pequeño que 28. Por tanto, como el mínimo es 28, entonces acortamos nuestro bigote hasta la observación mínima. Y ya tendríamos nosotros armados aquí nuestro box plot o diagrama de caja así, bigotes. Para la interpretación, lo haríamos tal cual aprendimos para los cuartiles. Entonces, por ejemplo, diríamos, cada uno de los cuartiles nos acumula exactamente el 25% porque estamos dividiendo el 100% entre 4. O sea que de aquí hacia abajo hay el 25%. ¿25% de qué? De notas o de estudiantes. Entonces diríamos, el 25% de las notas de los estudiantes fue menor a 37. Si miramos con la mediana, diríamos el 50% de las notas fue inferior o igual a 43 o fue igual o mayor a 43. Y cuenten ustedes qué es la interpretación para el cuartil 3. ¿Qué podríamos concluir? No había visto, gracias Elena, y por haber mandado el resultado. ¿Cómo podríamos interpretar este cuartil 3? ¿Cuánto nos acumula? Profe, una pregunta. Cuéntame si. ¿Qué significan los demás punticos que están ahí en la figura? Gracias por tu pregunta. Son los datos.
cada dato. Entonces, este es el 28, este es el 30, este es el 33, el 37. Simplemente están graficados todos los puntos, pero no es necesario. Usualmente no se grafica. Aquí era como para mirar la recta numérica, graficar cada puntico, pero si no, se deja así. Solamente se evidencian los cuartiles y en caso de que haya valores extremos, esos valores extremos. Y ya. Que esa recta esté organizada de 4 en 4 abajo es casualidad o tiene algo que ver? De 4 en 4, que de Los 28 números, sí, pues está como organizada de 4 en 4. ¿Eso es casualidad o eso tiene algo que ver o no? no, es casualidad. Es casualidad, sí. Como son 15 datos, entonces todos partidos en 4 partes iguales, justo nos dejaron así como casi pues casi igual, porque en realidad aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay tres y aquí hay dos, Ajá. pero ujú, es como por eso, sí, fue porque habían 15. Pero si hubieran más, entonces serían más, sería de a 5, de a 6, de a 20, de a 50. Es casualidad. Gracias por esa observación. Profe, ¿no sería así más o menos como la interpretación, ese cuartil 3? Sería como que los datos están, el 75% de los datos estarían como en 48. Mm, Pues vas bien, pero hay que organizarla un poquito más, un poquito más. Mm, Porque acuérdense que debajo de esa observación hay un porcentaje, ¿sí? Como acumulado, digamos. ok. Entonces, si piénsenlo un poquito más, falta ahí de pronto también el contexto. Eso. Gracias, Juan Fernando. Exacto. Diríamos que el 75% de las notas, todas estas, fueron menores o iguales a 48. Ajá. Como vamos de aquí para allá, entonces es como acumular eso, 48 o menos. Entonces, muy bien. El 75% de las notas fue menor o igual a 48. Ujú. Perfecto. Podríamos decir aquí, no hay valores atípicos. No hay valores atípicos. ¿Qué podríamos decir con respecto a la simetría? ¿Será que estos datos son simétricos? ¿Esas notas son simétricas? Asimétricas. Ujú, exactamente. Ujú. Sí, son simétricas. Muy bien. ¿Y qué podríamos decir de la dispersión? ¿Qué tan parecidos, qué tan diferentes son los datos? Podríamos mirarlo entre de a cuartil o combinando dos cuartiles o mirando todo nuestro boxplot. Si son dispersas, no. ¿Cómo, perdón? Eso, a mí me parece que están dispersas los datos, un poquito. Pues Ujú. es como depende uno cómo lo mire uno, digo yo. ¿En qué sentido? Como entre cuartiles, porque por ejemplo del 43 al 48 ahí están como parecidos un poquito, Ujú, pero el resto no estamos separados todos. ujú. Exactamente, sí. Excepto en el cuartil uno y el cuartil 3. Bueno, en el cuartil uno es todo esto. El cuartil uno es todo este. El cuartil 3 es este. Ujú. Pero miren que si son simétricos, lo que habría aquí tendría que ser como muy parecido acá, en la dispersión también. Y lo que hay acá tendría que ser parecido a lo que hay acá en la dispersión, porque pues la dispersión es como la distancia. En el boxplot podemos mirar el rango, es fácil de sacar, ¿cierto? El dato máximo menos el dato mínimo. Entonces, una visión global de la dispersión de todos nuestros datos podría ser a través del rango de aquí hasta acá. O la otra medida que nosotros aprendimos fue el rango intercuantil, que es la dispersión que hay del
cuartil 3 al cuartil 1, ¿sí? Lo que hay en la caja. Entonces ahí depende del contexto, que uno diga qué tan grande es esa dispersión. Miren que ese rango intercuartil es 11. La dispersión global, sí podríamos decir que es como bastante, porque 55 menos 28, ahí, pues ahí tenemos como casi que la mitad, ¿cierto? Como casi que 25 ahí, o como 23. 27. Tenemos ahí, está pues mal hecha esa cuenta, pero sí, una cosa pues como a la ligera. Entonces tenemos más de 20 puntos, bueno, no, sí, tenemos más de 20 puntos de diferencia. Tenemos más de 20 puntos de diferencia, entonces podríamos decir que sí hay una dispersión ahí como considerable. Aquí tenemos 11 puntos de diferencia. También podríamos decir en el 50%, ¿cierto? La interpretación del rango intercuartil, en el 50% de los datos más centrales tiene una dispersión o un rango de 11 puntos. Entonces, uno dirá, bueno, 11 puntos no es mucho. En una escala de 1 a 100, pues parece que no es mucho. Todos tendrían pues como una nota muy, podríamos decir que un poco similar. En ese sentido es importante como el contexto para uno poder decir es muy disperso o es poco disperso. O sea, numéricamente pues más o menos, pero ya con el contexto como que se entiende un poco más la diferencia. Entonces en el boxplot podemos mirar más que todo la dispersión en términos del rango intercuartil, del rango y también para cada cuartil. Entonces, todos tienen la misma porcentaje de observaciones. Aquí hay 25%, acá hay 25, acá hay 25 y acá hay 25. Como en todos hay 25, entonces si este 25 es más pequeño, de aquí a aquí es más pequeño que de aquí a acá. Quiere decir que es más disperso hasta el cuartil 1 que del 2 al 3, por ejemplo, ¿cierto? Son más diferentes, se separan más los puntos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para practicar pues acá como la interpretación. Los invito a que ustedes también me ayuden con la interpretación. Vamos a retomar el ejemplo que hemos venido haciendo de los préstamos de bicicletas de los 57 días. Graficado visualmente es esto que tenemos acá. Entonces, bueno, les pregunto, ¿será que tenemos valores atípicos en nuestro boxplot? Sí, profe, ahí se ve el puntico por ahí por el 80. Ujú, exacto, muy bien. Si recordamos en nuestros datos, teníamos nosotros por acá el 79. Entonces, ese dato va a ser atípico. Es algo muy, muy inusual. Hubo un día, solo un día, en el que se prestaron 79 bicicletas. Muchas bicicletas fue algo inusual. No es usual esa cantidad de préstamos. Listo. ¿Dónde empieza esto de aquí? El bigote que vendría siendo. Mínimo. 12. El mínimo, El muy bien. mínimo 2. Ajá. Que sería 12, perfecto. Exactamente. Entonces ahí podríamos decir, la menor cantidad de bicicletas que se prestaron por día fue 12, podríamos decir acá. Ujú, muy bien. Y acá sí nos toca como escatimar porque no lo tenemos exacto, entonces vamos a como a escatimar un poco, ¿sí? Pero si no, nosotros podríamos en R o en RStudio mirar cuáles exactamente estos valores como para ser un poco más exactos. En este caso, pues por fines prácticos, simplemente lo vamos a aproximar. Entonces vamos a suponer que eso de ahí es 30 y... No, 30 no, 20 y... El 27 más o menos. Sí, listo, pongámosle como 27. También hay por ahí un 24, pero sí, Tito, 27. Listo. Aquí arriba, pongámosle 45, que es un valor pues que está presente acá.
Listo, bueno. Entonces, cuéntenme, ¿qué podríamos? Yo voy a decir la primera, ustedes me ayudan con el resto. Sería entonces, el contexto es el préstamo de bicicletas por día. Entonces diríamos, en el 25% de los días hubieron préstamos inferiores a 27 bicicletas. ¿Qué diríamos aquí en este 45? Que fue hasta 45 el total de préstamo. Ujú, pero como es el cuartil 3, ¿qué otra información podríamos ahí como complementar? Profe, entonces se contaría con el resto hacia arriba o cómo sería. Y sería, profe, como el 75% de los préstamos de bicicleta están menores o iguales a 45 o De menores. 45 hasta Exactamente. 75. Ujú, exactamente. Entonces, el cuartil 1 nos deja un 25%. El cuartil 3 nos acumula un 75% de las observaciones. Ajá, exactamente, muy bien. En el 75% de los días, es muy importante como darle todo el contexto completo. En el 75% de los días se prestaron 45 bicicletas o menos. Ujú. ¿Qué diríamos de ese 32? Profe, ese 32 venía siendo como la mediana o la moda. La mediana, muy bien. La moda, no. No, mediana. Ujú. Profe, Ujú. En entonces este caso no 20 podemos ver moda. Donde hay mayor frecuencia no lo podríamos mirar porque todos los cuartiles tienen la misma cantidad de datos, 25, 25. Entonces la moda no la podríamos mirar. Pero muy bien, esa es la mediana. Ujú, por acá nos comparten en el chat. En el 50% se prestaron, ajá, en el 50% de los días se prestaron menos de 32 bicicletas. Ajá, ujú, 32 o menos. Ujú. Muy bien, perfecto. ¿Y ustedes cómo ven la simetría de la caja? ¿Será que es simétrica, es asimétrica? como asimétrica hacia la derecha. Sí, se ve como un poquito asimétrica. Exactamente, muy bien. Ujú. Es asimétrica hacia la derecha. Perfecto. Ujú. ¿Y qué podríamos decir en términos de la dispersión, de la variabilidad de los datos? Con el rango intercuartil o mirando cada uno de los cuartiles. Conocemos ahí qué es el máximo, conocemos cuál es el valor mínimo. ¿Qué podríamos decir ahí en la dispersión? ¿De dónde sacamos esos 20?
Es la dispersión de todos los datos, eso. Eso. Entonces es bueno ahí como especificar el rango intercuartil tanto o con la interpretación como tal, decir el 50% del central de los datos, que en este caso es de los días, en el 50% de los días ujú, tenemos una dispersión de 20 bicicletas. Ujú, exactamente, perfecto. Entonces nuestro rango intercuartil en este caso es 20. Estoy acá. Muy bien. También podríamos mirar el rango, que es el dato máximo menos el dato mínimo, y decir 79 menos 12, eso nos da 67. Decir de manera general, hay una dispersión de 67 bicicletas. El rango de todos nuestros datos es 67 bicicletas, con una pues diferencia de 67 bicicletas. Lo que podríamos mirar aquí también es para cada uno de los cuartiles. Entonces hay un 25% muy parecido. Del cuartil 1 al cuartil 3, miren que esta distancia es pequeñita. Es más pequeña que esta, es más pequeña que esta, es más pequeña que esta. Entonces quiere decir que aquí los datos, hay un 25% de los días en los que se prestaron una cantidad de bicicletas muy parecidas, de 27 a 32. Es muy parecido, ¿cierto? Entonces acá hay un 25% de los días que se prestaron cosas muy iguales. Hay un 25% de los días que hay mucha más dispersión. Acá este otro 25% también es diferente y acá también. Podríamos mirar eso como intuitiva, pues como intuitivamente. Bueno, gracias a todos por su participación. Vamos a mirar este mismo ejemplo, pero ahora asociándolo por categorías. El boxplot, les comentaba, puede trabajarse con una sola variable cuantitativa o podemos trabajarla con variable cuantitativa y cualitativa, es decir, a través de categorías. La categoría aquí va a ser tener en cuenta el día. Aquí no teníamos en cuenta los días, simplemente 57 días y qué reflejaban esos 57 días. En cambio acá sí vamos a discriminar por el día en específico, que si fue lunes, que si fue martes, miércoles, jueves, sábado o no hay más, ¿cierto? O viernes. ¿Cómo era ese número de préstamos, esa cantidad de préstamos? ¿Cómo era? Bueno, entonces podríamos comparar muchas cosas, ¿sí? Podríamos hacer, por ejemplo, la pregunta, ¿en cuáles días o en cuál día se presentó el menor número de préstamos de bicicletas? El viernes. Sí, viernes. ¿El viernes será que fue el día en el que menos se prestaron bicicletas? Yo digo que fue como el lunes, el cuadrito como más chiquito. ¿O será por la distancia de los puntitos que están separados de los cuartiles? Si sería así, sería como sábado. Exacto. No es por Cuando el, preguntamos por el valor como más pequeño de préstamos, ¿qué estaríamos mirando? Como la resta entre el cuartil 1 y 3. Esa sería como la dispersión, ¿cierto? Ahí nos preguntarían es como qué tan diferentes o qué tan parecidos son el 50% de los datos centrales. Ahí sí podríamos responder con el rango intercuartil. Pero acá lo que queremos saber es qué día o qué días se presentó el mínimo número de préstamos de entonces es por bicicletas. el mínimo, pues por Ajá. el rango mínimo. Por el rango no, sino por la observación mínima.
Entonces sí sería el Ujú, lunes y sábado, ¿no? Sería el lunes ujú. entonces. Lunes, sábado y miércoles se hacen ahí como competencia. Si nosotros volvemos acá nuestros datos, vemos que el sábado se prestaron 12, el lunes se prestaron 12 y el Sí. miércoles se prestaron 12. Entonces, en esos 3 días fueron los días en los que hubo el menor préstamo de bicicletas por día, ¿cierto? El menor préstamo fue de 12 bicicletas. Entonces, en esos 3 días es donde se prestó el mínimo número de bicicletas. Si preguntamos por el máximo, ¿qué día se prestó el máximo número de bicicletas? Sábado. Sí, sábado. ¿Será que sí es el sábado? ¿O por allá de pronto hay valores como más grandes? Ah, sí, el En eso hay viernes. que tener, profe, en cuenta también los valores atípicos cuando dice el máximo. Ujú. Sí, Sí, porque si no, sí, entonces sí porque es el cuando viernes. el valor atípico es el máximo, si solo hay un valor atípico, el que está más arriba coincide con el máximo. Ujú. Muy buena esa pregunta. Exacto, sí. Sería el viernes. Ajá. Porque acá es el máximo. Lo que pasa es que como el sábado no hay valores atípicos, el máximo es donde termina el bigote. En cambio, en el viernes el máximo es el 79. Miren que en el viernes podemos ver una particularidad. Y es que, por ejemplo, si nosotros tomamos del cuartil 1, ¿sí? Hasta el cuartil 3, nuestra distancia no es tan grande, ¿cierto? La caja también, el rango intercuartil no es tan grande, la caja tampoco, o sea, todo nuestra figura es más bien como pequeña, excepto este valor atípico. Entonces ahí podríamos nosotros como preguntarnos o como encender alarmas o como tratar de investigar qué fue lo que pasó, porque es algo muy inusual, ¿sí? O sea, porque la dispersión casi nunca era, o sea, los viernes casi siempre se pedían la misma cantidad de préstamos. Del cuartil, de este al cuartil 1 hay el 25. Entonces, en este 25%, número de préstamos de bicicletas muy parecidos. Del 1 al 2, o sea, prácticamente lo mismo. En este 25%, lo mismo. En este 25 hay más dispersión, pero aún así no es como tantísimo, como tan descabellado. Ahí tenemos como menos de 20 préstamos en diferencias, pero por acá el 79 sí. Entonces, como por lo general todos los viernes se prestaban cosas muy parecidas, el hecho de que un viernes se prestara algo muy diferente puede levantar como sospechas o como un interés de hacer una investigación de exactamente qué pasó. Si fue que se equivocaron al digitar el valor, si en realidad sí era 79, o si fue que hubo un evento masivo, que por eso todo el mundo ese viernes fue a prestar bicicletas. ¿O qué pasó? Porque pues no es usual. Los viernes como que siempre prestan la misma cantidad y no son cantidades muy grandes. Podríamos decir acá, en el 50% de los días, que es de la mediana para abajo, ¿cierto? En el 50% de los días se prestaron préstamos, se hicieron préstamos de menos de como 25 bicicletas, sabiendo que el mínimo es como 2. Es una cosa como muy parecida. Bueno, ¿qué podríamos decir como de la simetría? ¿Será que todas son simétricas o hay algunas que son asimétricas? Algún día que la distribución de préstamos será asimétrica o todas son simétricas. Profe, ahí cómo se dice la asimetría. La asimétrica hacia abajo o asimétrica hacia la izquierda. Ajá, hacia izquierda o hacia derecha. Pero Entonces, entonces, Ahí pero tenemos entonces, por ejemplo, esta jueves es que es como asimétrica hacia abajo sería como asimétrica que hacia la izquierda. derecha. hacia la derecha. Ujú. El box plot siempre hay que tirarlo hacia la derecha para que nos quede organizado. Mínimo, vamos a poner como la mediana y el máximo, para que el box plot nos quede así como en este sentido.
Entonces hay que tirarlo hacia acá. ¿Sí me entienden? Ah, listo, profe, sí, ahí sí. Entonces sería como una cosa como así. Sería como una cosa como así. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Todas son asimétricas, todas son simétricas. El miércoles sí es como simétrico. Martes. Mm, creo que el martes un poquito. El resto son como Ujú. asimétricos, tanto a la derecha como a la izquierda. Ujú. Exactamente, muy bien. Ujú. Sí tiene la simetría, pero no es como tan pronunciada. De pronto la más pronunciada es la del sábado y la del viernes. Porque en la del viernes, miren que aquí está el cuartil uno, acá está el cuartil 2, el cuartil uno cerca del cuartil 2, pero el cuartil 2 lejos del cuartil 3. A pesar de que es un poquito pues como engañoso, pareciera que la caja está en la mitad de los dos bigotes, pero como acá hay un valor extremo, en realidad esto tiene un sesgo muy pronunciado hacia la derecha, es una cosa como así, ¿cierto? Listo, ¿qué podríamos decir de la dispersión del 50% central? ¿Qué días hubo mayor diferencia de préstamos en el 50% de los días en los valores centrales? Los jueves, los jueves, mayor dispersión. Ujú. Exactamente, ahí hace un poquito como de competencia con el sábado, pero parece que sí, el jueves es como que es más grande la caja, entonces hay más dispersión en este 50% central, ¿cierto? ¿Y dónde serían más parecidos? En el 50% de los días centrales, ¿dónde son más parecidos o hay Martes, menos dispersión? martes y miércoles, perdón. Martes y miércoles, Lunes, miércoles. bueno, nos dicen martes y miércoles, yo el miércoles sí, o sea, miren que, por ejemplo, este empieza aquí y este también empieza acá, pero este termina aquí y este sigue, ¿cierto? Entonces, esta caja es más grande que esta. Diríamos que el lunes tiene menor dispersión que el miércoles. Y Mm, con respecto al martes, sí está más complicado. Pareciera que el lunes es más pequeño, pero no. Ahí sí habría que hallar exactamente cuánto es el rango con la diferencia del cuartil 3 y el cuartil uno para los dos, porque están como muy, muy parecidos. Listo, muy bien. Todas esas son pues como las interpretaciones que podríamos sacar. Podríamos hacer un comparativo de manera individual con cualquiera de los cuartiles también, decir como el 50% de los días, midiendo como la mediana. Es, es de tanto, es de tanto, es de tanto, es de tanto, es de tanto. Podríamos hacer ahí como la comparación o con el cuartil 3 comparar todos, donde hay más número de préstamos. Y, y sí, esas son las conclusiones que podríamos sacar a través de este diagrama del box plot. Bueno, vamos a entrar a mirar nuestro último diagrama o nuestro último gráfico, que es el gráfico de medias. Pero antes preguntarle si alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer. Gracias, Elena. Listo, entonces vamos con el último. El último que vamos a mirar se llama el gráfico de medias y lo que nos ayuda es a ilustrar los promedios. Va a ser un comparativo de promedios. O sea que vamos a necesitar tener varias categorías. Vamos a juntar o a trabajar con una variable cuantitativa que esté agrupada con una
cualitativa para tener categorías y poder comparar entre categorías. Vamos a ilustrar el promedio y también podemos mirar la desviación estándar o el error estándar. El error estándar se define como la desviación estándar dividido la raíz de n. Bueno, vamos a tener dos ejes. En el eje X, la variable categórica, en el eje Y, la variable numérica normal, ¿cierto? Una escala de 1 hasta 100, de 1 hasta 1000, dependiendo de lo que se esté mirando, de lo que se esté haciendo, de lo que se esté trabajando. Con respecto al número de préstamos de bicicletas por día, podríamos querer comparar el promedio por cada día. En promedio, cuánto se prestaron los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados. Entonces, en el eje X estarían las categorías, que son esos días. En el eje Y sería una escala numérica, que nos reflejaría el promedio. Entonces diríamos, el jueves hubo en promedio, voy a decir acá pues como cualquier cosa, ojo, hubo un promedio de préstamos de 33 bicicletas. Los lunes se prestaban en promedio 37 bicicletas. Los martes se prestaban en promedio 45 bicicletas. Los miércoles se prestaban alrededor de, igual también, de 33 bicicletas. Los sábados había un promedio de préstamos como de 39 bicicletas. Y los viernes se prestaban alrededor de, podríamos decir acá también como 34 bicicletas. La idea es juntar los puntos con una raya para poder mirar como con mayor facilidad la tendencia, donde hay mayor promedio de préstamos o donde hay menor promedio de préstamos y cómo varía eso entre los días. Vemos que no es una raya así, entonces no hay como homogeneidad en el número promedio de préstamos de bicicletas, no, sino que hay como una variabilidad. Rápidamente podríamos sacar algunas conclusiones, podríamos sacar algunas respuestas. Por ejemplo, si se nos preguntara qué día tuvo un mayor promedio de préstamos de bicicletas, ¿qué podríamos decir? El martes. Ujú, exactamente, muy bien. El martes. Nos podrían decir, ¿será que los promedios por días son iguales? Ujú, exactamente, no serían iguales. Esto que ustedes ven acá que salen parecido a lo que ahora llamábamos pues como bigotes, ¿cierto? Es como un intervalo de la desviación estándar o un intervalo del error estándar, del error estándar. La idea es que trabajemos con la desviación estándar si nuestros datos tienen fines de solamente informar lo que pasa en la muestra, en la muestra. O sea, por ejemplo, acá 57 días. Si solo queremos concluir con respecto a esos 57 días, la idea es que del promedio le saquemos, le sumemos y le restemos una vez la desviación estándar. La desviación estándar porque es la que está en las mismas unidades que nuestro promedio, ¿sí? Las bicicletas prestadas. Esto lo que nos habla es como de la variabilidad de ese promedio. ¿M? Si los bigotes son muy, bueno, o si aquí el intervalo de la desviación es muy grande, es porque hay mucha variabilidad. Y las conclusiones hay que hacerlas como con precaución, mm, porque quiere decir que si bien en esta muestra existe una gran variabilidad los viernes, si nosotros sacáramos otra muestra, puede ser que ya no, pues, puede ser no, seguramente no nos dé ahí, sino que nos dé por alguna otra parte entre esa como variación, ¿cierto? Entonces, bueno, si sacamos las conclusiones solo de nuestra muestra, pues no hay inconvenientes.
Simplemente las desviaciones podríamos mirar qué día tiene una mayor variabilidad. Eso es lo que podríamos mirar. Pero si nosotros queremos sacar como conclusiones de nuestros datos o de nuestra muestra que sean aplicados a algo más grande, o sea, como a una población, entonces ahí sí este tipo de gráficos en estos intervalos va a tener lo que se llama el error estándar. Y ahí sí hay que tener cuidado porque uno podría pensar o decir, por ejemplo, el promedio de los viernes es menor que el promedio de los sábados. Podría uno tender a decir. Si es solo para la muestra, es verdad, pero si uno quiere concluir ya para la población, lo ideal sería que estos intervalos no se solaparan, porque a largo plazo, como les digo, si uno tomara diferentes muestras, ese promedio va a cambiar, ya sea que cambie hacia arriba o cambie hacia abajo. Entonces, en una de esas o en varias de esas puede ser que en realidad el promedio del sábado baje y el promedio del viernes suba. O sea que esto sea una cosa solo de esta muestra, pero no en general de todas las muestras, no en general de toda la población. Lo ideal sería para dar una conclusión segura con respecto a la población, que no se solaparan estos intervalos, ¿sí? Que no coincidan. Por ejemplo, este pues coincide con esta parte. Entonces ahí no podríamos con mucha certeza con respecto a la población asegurar que efectivamente el promedio de los viernes sea menor que el de los sábados. Si hacemos eso, vuelvo y digo, ¿cómo de la muestra querer concluir en la población? Pero si no, si solamente queremos reportar datos de nuestra muestra, entonces no hay ningún inconveniente. En realidad eso fue lo que mostró, que el viernes tiene un promedio de préstamos inferior al del sábado, pero que entre los viernes hay una mayor dispersión, hay una mayor variabilidad que, por ejemplo, el número de préstamos de los días miércoles. Los miércoles hubo número de préstamos inferior que los viernes, pero con mayor consistencia, ¿no? O sea, menos dispersión en los datos. Bueno, preguntas, comentarios. Listo. Entonces, hasta aquí va todo nuestro tema de estadística descriptiva. Terminamos tema. La idea es que mañana yo les había comentado que fueran descargando ese paquete de Recommanda. La idea es que lo traigan ya cargado mañana. Mañana vamos a implementar todo esto que aprendimos, especialmente pues las gráficas, las tablas de contingencia, pero todo lo que aprendimos lo podemos implementar a través de ese paquete que se recomande. Lo vamos a hacer mañana con un ejercicio de una base de datos para igual sacar algunas conclusiones. Entonces los invito a que de pronto den un repaso de lo que hemos visto para que mañana podamos como participar mucho. Lo que hagamos mañana se va a parecer un poco a el trabajo que deben hacer. También invitarlos a que vayan armando grupos. Voy a armar un Excel en donde cada uno puede armar su grupo. Por cuestiones de horario laboral, no los voy a armar yo, sino que la idea es que ustedes en ese Excel propongan sus horarios para que los compañeros que tengan horarios similares puedan hacerse en el mismo grupo con ustedes y así puedan trabajar mejor. Entonces, la idea es que en el Excel ustedes pongan ahí grupo 1 y el horario que ustedes pueden, si todas las tardes, todos los fines de semana o el que sea, y se vayan como inscribiendo. Yo en ese Excel voy a poner pues como algunos lineamientos generales, que será cuántos integrantes pueden haber, cuántos grupos podemos crear y respetando esos dos parámetros, ustedes se inscriben ahí. Les voy a estar mandando pues como ese enlace para que podamos ya ir comenzando, puedan ir comenzando ustedes con el taller. El taller, voy a mirar si sale este fin de semana o sale la otra semana, pues a más tardar como el martes. Listo. Les estaría escribiendo ahí por el foro con la notificación para que ustedes sepan que el taller ya salió. A partir de la fecha que salga, hay 2 semanas para presentar, ya sea que salga el martes o salga el sábado. La idea sería como
tendrían 2 semanas para presentar. Listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Me alegro mucho pues tenerlos por acá. Muchas gracias por la participación. Nos vemos. Feliz día para todos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Profe, profe. hasta luego. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias igualmente. Hasta luego. Adiós, profe, hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz día.